El cerdo se comió su dedo. A mi abuelo siempre le faltó el dedo meñique desde que lo conocí. Nunca quiso hablar de qué le pasó hasta que en su funeral mi abuela me pidió cortarle la mano a su cadáver, cremarla y esparcir sus cenizas alrededor de la iglesia. Yo, en shock, simplemente oí cómo mi abuela me contaba que cuando mi papá nació, ellos no lo bautizaron porque la iglesia más cercana solo ofrecía una misa al mes y cobraba bastante caro. Ellos, sabiendo que las brujas iban a venir por el alma de mi papá, lo cuidaban todas las noches. Pero una vez mi abuelo se durmió y en cuanto despertó, vio un cerdo de color negro enfrente de él. Lo único que pudo hacer fue gritarle a mi abuela desesperadamente que se llevara al niño, pero ella no despertó. Con miedo, tomó un machete y golpeó a ese animal, pero parecía que estaba golpeando una piedra, porque no le hacía absolutamente nada. Tomó a su bebé, corrió, pero al cabo de unos metros tropezó y aquel cerdo aprovechó y de una mordida le arrancó el dedo, lo masticó y se lo tragó. Mi abuelo corrió lo más rápido posible hasta que perdió aquel cerdo y desde esa noche comenzó a sufrir pesadillas. Ese brazo se le infectó y los doctores, por más de que le daban antibióticos, no lo curaban, hasta que una mujer, la curandera de la región, lo barrió y le dijo que ese cerdo se llevó al otro mundo su dedo, pero que no se preocupara, porque solo volvería para llevarse su alma en cuanto su mano tocara la tierra del panteón. Hace años mi madre falleció y tuve que acudir a su funeral con mis hijos y mi esposo. Y digo tuve, ya que yo tenía mucho de no tener contacto con ella, pues casi no nos llevábamos muy bien. Ella tenía un carácter muy fuerte, siempre fue muy dura con mi hermana y conmigo. Nunca nos agredió físicamente, pero sí era muy estricta e hiriente con sus palabras, cuando algo no le parecía, o cuando no hacíamos lo que ella decía. No recuerdo alguna vez en la que nos haya mostrado aunque sea un poco de afecto, pero esa no fue la principal razón por la que decidí alejarme, sino porque de un tiempo para acá, ella comenzó a juntarse con gente muy extraña, para ser específica, con gente que pertenecía a sectas extrañas, y hacían todo tipo de rituales. Eso hizo que la convivencia fuera aún más tensa entre mi madre y nosotras, pues se volvió cada vez más fría y más distante. Y en la casa donde vivíamos con ella, comenzaron a pasar todo tipo de cosas extrañas, desde escucharse ruidos extraños a mitad de la noche, hasta poder ver con nuestros propios ojos sombras caminando por la casa. Yo decidí mudarme con mi esposo, y mi hermana con el tiempo también se salió de allí. Y como dije, desde entonces que no convivía con ella, pues no quería que mis hijos estuvieran rodeados de esa mala energía que mi madre se había encargado de meter a su propia casa. Es aquí donde comienza mi historia. Cuando mi madre falleció, me habló mi hermana dándome la noticia, diciéndome que su cuerpo ya se encontraba en la funeraria y que teníamos que acudir para llenar todos los papeles para poder velarla. Llegamos a ese lugar. Era un día de febrero. Aún lo recuerdo porque estaba helado, caía agua nieve y estaba muy oscuro. El ambiente por sí solo ya era deprimente y tenebroso. Lo primero que nos dijeron fue que mi madre llevaba 2 días de fallecida cuando la encontraron. Una amiga de ella la visitó y se dio cuenta de que mi madre yacía sin vida en el sofá de su sala. La causa de su muerte, según los forenses, fue por un infarto. Yo empecé a llenar todos los formularios para poder velarla. Mi hermana se fue a casa pues tenía su bebé recién nacida y no podía dejarla tanto tiempo. Yo me quedé en la funeraria preparando todo. Recuerdo que yo estaba completamente sola, en la recepción llenando papeles, cuando escuché claramente la voz de mi madre llamarme por mi nombre. Yo me quedé paralizada. Hice silencio para ver si volvía a escuchar algo, o si había sido solo mi imaginación. Pero de nuevo escuché la voz de mi madre diciéndome: Sofía, aquí estoy. Yo me levanté de mi asiento. Caminé por un largo pasillo, que era de donde venía la voz. El pasillo era tan largo y estrecho. Había varios cuartos de los 2 lados. Algunas puertas estaban abiertas. Solo podía ver cuartos llenos de ataúdes de todo tipo. En eso volví a escuchar su voz hablándome, hasta el fondo de ese pasillo.
Yo sí estaba muy asustada. No me pregunten por qué seguía la voz. Tal vez porque quería confirmar que mi madre estaba muerta, o si de verdad era ella la que me hablaba. Seguí hasta llegar a un cuarto, donde decía claramente que solo el personal podía entrar. Era el último cuarto al fondo del pasillo. Estaba la luz apagada, pues no podía ver nada por la pequeña ventana que tenía la puerta. Mi intuición me hizo abrir esa puerta. Prendí la linterna de mi celular y ahí la vi. Mi madre estaba en una camilla, sin ropa, con los ojos abiertos acostada. Yo me impresioné mucho al verla. Nunca había visto un muerto. Mucho menos me imaginaba ver a mi madre así. Para ser sincera, también sentí algo de miedo. En ese momento giré mi celular con la linterna para buscar de dónde se encendía la luz. Y en ese segundo que me giré, escuché cómo rechinó la camilla en donde se encontraba mi madre. Giré rápidamente la linterna otra vez hacia ella, y ahí estaba, solo sentada viéndome, sin expresión en su rostro. Yo caminé hacia atrás lentamente para poder salir de la habitación. Una vez que salí de ahí, me eché a correr casi llorando del miedo, llegando otra vez hasta la recepción, y me tropecé con la chica que atendía. Me preguntó si estaba todo bien. Yo seguía llorando sin poder decir una palabra. Me ayudó a sentarme y intentó calmarme. Yo no le quise contar nada de lo que había sucedido, ni escuchado ni visto, pues sabía que iba a quedar como una loca, y que no había posibilidad de que me creyera, y que solo me iba a meter en problemas por haber entrado en ese cuarto donde claramente dice que está prohibido entrar. Solo le dije que me sentía mal por la muerte de mi madre, que ya había terminado de llenar todo para su funeral y que ya me iba. Llegué a casa en estado de shock. Yo no le conté nada a mi marido, mucho menos a mis hijos. No quería alarmarlos y también sabía que era algo difícil de creer. Esa noche no pude dormir. Tenía la imagen de mi madre muerta viéndome y llamándome en ese cuarto oscuro. Al día siguiente llegamos a la funeraria muy temprano, pues ya tenían a mi madre lista en el ataúd para poder comenzar a velarla. Aún estaba todo vacío. Los amigos y familiares aún no llegaban, pues oficialmente el velorio comenzaba a las 9 de la mañana y apenas eran las 7. Yo fui con mi esposo a pagar los servicios funerarios y dejé a mis hijos sentados en la sala donde estaba su abuela, cuando de pronto veo a mi hijo mayor afuera, hablando por celular. Salí y le pregunté que por qué dejaba a su hermana sola. Mi hija Daniela, que apenas tiene 6 años, me respondió que estaba hablando con su novia, que no le iba a pasar nada a Daniela por quedarse tantito sola. Yo fui rápidamente por ella, pues no quería que estuviera ahí sola. Cuando entré a la sala, mi hija estaba recargada en el ataúd, hablando, platicando sola y hasta riéndose. Me acerqué y le dije: Dani, ven para acá, ¿qué estás haciendo? Ella me respondió con algo que me dejó helada. Me dijo: la abuela no quiere que me vaya, estamos platicando. Yo me acerqué rápidamente a ver el cadáver de mi madre. Estaba con los ojos cerrados. Me quedé en silencio asimilando lo que mi hija me acababa de decir. Solo la tomé del brazo y me la llevé de ahí. Ella forcejeó conmigo para soltarse e ir otra vez hacia donde estaba ella, diciéndome que su abuela no quería que se fuera, que la dejara ir con ella. Yo me enfurecí y le dije: tu abuela está muerta, deja de decir mentiras. Mi hija salió corriendo llorando hacia donde estaba su padre. Mi esposo la cargó y le preguntó que qué pasaba. A él le dijo lo mismo, que yo no la dejaba estar con su abuela, que quería seguir platicando con ella. Mi esposo me volteó a ver y solo calmó a mi hija para que dejara de llorar, y se la llevó a comprar dulces a una tienda que estaba enfrente. Mi hijo seguía afuera hablando en el teléfono. Yo volví a entrar a la sala y comencé a rezar. Yo pedía para que mi madre encontrara la luz y pudiera descansar en paz, para que no fuera un alma en pena, como yo creía que era. Mientras estaba rezando, se apagaron las velas que estaban prendidas alrededor de su ataúd, lo cual se me hizo muy raro, porque no entraba ni una corriente de aire a esa sala. Después de eso se fue la luz por completo, quedando en total oscuridad. Me llamo Miguel y soy de un pueblo en Oaxaca.
Desde que tengo memoria, la vida siempre ha sido difícil en mi tierra. Trabajaba en el campo, pero lo que ganaba no alcanzaba para sostener a mi familia. Después de mucho pensarlo, tomé la decisión de irme al norte. No fue fácil juntar el dinero, pero lo hice. Contacté a un coyote que me recomendaron unos vecinos, y aunque tenía miedo, no veía otra salida. Este viaje cambió mi vida, no solo por lo que viví al cruzar, sino por algo que hasta hoy no puedo explicarme. Éramos un grupo de 8 personas, 5 hombres, 2 mujeres y el coyote. Todo empezó normal. Caminamos durante horas por el desierto, escondiéndonos de las patrullas y cuidándonos unos a otros. La primera noche no fue tan mala. El coyote parecía saber lo que hacía, y aunque estábamos cansados, seguimos avanzando. La segunda noche fue más difícil. El frío era intenso y algunos comenzaron a mostrar señales de agotamiento. No había tiempo para quejas y solo podíamos seguir caminando. Llegamos a un punto donde todo parecía igual, puro desierto. Ni una roca, ni un árbol, nada. A lo lejos solo veíamos oscuridad. Fue en la tercera noche cuando comenzó lo extraño. Mientras caminábamos en silencio, escuché al hombre que iba delante de mí murmurar algo. Lo ignoré al principio, pensando que hablaba solo por el cansancio, pero luego vi que señalaba al horizonte. Cuando levanté la mirada, ahí estaba una luz. Era como un destello blanco que flotaba a lo lejos. Al principio pensé que era un helicóptero o una patrulla, pero no se movía como algo normal. Parecía flotar, a veces alejándose y otras acercándose, siempre a la misma altura. El coyote nos detuvo y nos dijo que no nos preocupáramos, que era solo el desierto jugando con nosotros. No sé si lo decía para calmarnos o porque realmente lo creía, pero en su voz había un tono nervioso que no había escuchado antes. Nos ordenó seguir caminando y que no miráramos más la luz. Aunque intenté no pensar en eso, la luz seguía ahí. No desaparecía. Cada vez que volteaba hacia adelante o al suelo, la veía con el rabillo del ojo. Lo peor fue cuando noté que algunos en el grupo también la estaban mirando, aunque nadie decía nada. Era como si estuviera llamándonos, como si quisiera que nos acercáramos. Uno de los hombres, un joven que parecía fuerte y decidido al principio del viaje, fue el primero en hablar. Dijo que la luz podía ser algo bueno, tal vez ayuda o una señal de que nos acercábamos a algún lugar seguro. El coyote se enojó y le gritó que no fuera ingenuo, que la luz no era nada bueno, que en el desierto las cosas no siempre tienen explicación, y que lo mejor era ignorarla. Pero el joven no escuchó. Dijo que estaba harto del frío, del cansancio y del miedo, y comenzó a caminar hacia la luz. Le gritamos que no fuera, que volviera, pero no hizo caso. Lo último que vimos fue su silueta desapareciendo en la oscuridad, acercándose a la luz que seguía ahí, quieta. Entonces escuchamos el grito, un grito que se me quedó grabado. Fue corto, como si algo o alguien lo hubiera silenciado de golpe. Todos nos quedamos paralizados. Nadie dijo nada por unos segundos, hasta que el coyote nos apuró a seguir. A partir de ahí el ambiente cambió. La luz no desapareció, pero ahora parecía más cerca, como si nos estuviera siguiendo. Cada vez que miraba hacia atrás la veía, flotando en el mismo lugar donde el joven había desaparecido. No sé si era el cansancio o el miedo, pero sentía que la luz se movía cada vez que parpadeaba, como si estuviera viva. Seguimos caminando, y aunque el coyote intentaba mantenernos juntos, la tensión era evidente. Una de las mujeres empezó a llorar en silencio, y uno de los hombres rezaba en voz baja. Yo trataba de concentrarme en avanzar, pero no podía ignorar esa sensación de que algo nos estaba observando. No era solo la luz. Había algo más en el aire, como si el mismo desierto estuviera en nuestra contra. En un momento la luz desapareció por completo, como si se hubiera apagado. Todos soltamos un suspiro de alivio pensando que tal vez había terminado,
pero el coyote no parecía tan convencido. Nos dijo que no bajáramos la guardia, que siguiéramos caminando sin detenernos hasta que amaneciera. Lo que pasó después todavía me cuesta entenderlo. Mientras avanzábamos escuché un susurro. Era débil, apenas audible, pero estaba ahí. Pensé que era mi imaginación, pero luego vi que otros del grupo también lo notaron. La mujer que lloraba empezó a temblar y dijo que escuchaba su nombre. Eso fue lo que me asustó más, porque yo también escuché mi nombre, como si alguien lo hubiera dicho justo detrás de mí. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vimos las primeras luces del amanecer. Llegamos a un pequeño refugio improvisado y el coyote nos dejó descansar. Todos estábamos exhaustos, pero ninguno podía dormir. Nos quedamos en silencio, cada uno lidiando con lo que había pasado. Antes de partir nuevamente, el coyote nos dijo algo que nunca voy a olvidar. Dijo que esa luz no era nueva, que muchos que cruzan por esa ruta la han visto y que siempre pasa lo mismo. Se lleva a los que ya no tienen fuerzas o esperanza. Según él, no es algo humano ni del todo natural. Es algo que simplemente está allí, como parte del desierto. Hasta el día de hoy no sé qué fue lo que vimos. Tal vez era el cansancio, el miedo o algo más. Pero cada vez que pienso en esa luz, siento el mismo escalofrío que sentí esa noche. Y aunque logré cruzar y estoy aquí para contarlo, una parte de mí siempre se pregunta qué habría pasado si yo también hubiera caminado hacia la luz. Paramédico desde hace años en el Estado de México. A lo largo de mi carrera me han sucedido varios acontecimientos extraños. Y bueno, es que uno nunca termina de acostumbrarse a ver a personas heridas o en muy malas condiciones. El trabajo de por sí ya es difícil, pero a veces suceden cosas extrañas que lo hacen aún más turbio. Esto me pasó hace muy poco, y aún se me dificulta contarlo. Una noche recibimos una llamada de emergencia. Hubo un aparatoso accidente en una avenida y nosotros acudimos lo más rápido posible como de costumbre. Al llegar vimos un carro estrellado en un árbol. Toda la parte de enfrente del coche estaba destrozada. Al parecer un neumático había reventado y el carro perdió el control. En el lugar solo se encontraba una patrulla de tránsito. Nosotros fuimos la primera ambulancia en llegar. Los oficiales nos comentaron que no pudieron ver quién venía conduciendo o si venía alguien más en el copiloto, pues como ya dije, la parte de enfrente era pérdida total. Nosotros empezamos a hacer nuestro trabajo y nos dimos cuenta que en el coche venían dos personas, un hombre y una mujer. El hombre estaba reconocible. No quiero entrar en detalles por respeto a las víctimas, pero aquella escena era muy perturbadora. Aún para nosotros teniendo experiencia en esas cosas, ambas personas perdieron la vida. Primero sacamos a la mujer y después solicitamos ayuda para poder sacar los restos del hombre, pues necesitábamos herramienta para poder hacerlo. Después se hizo el levantamiento de los cuerpos y llegó la grúa para recoger el coche. Pero cuando ya íbamos en la ambulancia, un compañero me enseñó algo que me dejó helado. Algo que había sacado debajo del asiento del conductor de aquel auto. Era un muñeco extraño, hecho de tela y adentro traía lo que parecía un animal muerto, pues olía muy mal. Decidimos abrirlo ahí en la ambulancia con nuestros guantes y lo que había dentro era una rata sin piel. Era realmente asqueroso. Pero lo más perturbador era que dentro de la rata había un papel dentro de una bolsa de plástico. Sacamos muy cuidadosamente el papel y ahí estaba escrito lo siguiente: Carlos, te condeno a ti y a tu nueva mujer por haberme hecho tanto daño, por abandonarme para irte con esa maldita. Van a pagarlo muy caro, con la muerte. Abajo de ese escrito venían letras como en otro idioma y dos pequeñas fotos de las víctimas. Mis compañeros y yo nos quedamos paralizados, viéndonos los unos a los otros.
pues era obvio que se trataba de brujería. La expareja del conductor había provocado aquel aparatoso accidente. No había duda. De inmediato llamamos a la policía para entregarles aquello, pero nunca pudieron hacer nada contra la expareja del conductor, pues eso no era una prueba contundente de que ella hubiera sido la culpable. Para la ley eso no era nada. Sin duda en este mundo existen personas muy malas. La mujer logró su cometido en contra de esas pobres personas y ella salió victoriosa, pues sigue libre por las calles y quién sabe a cuántas más personas les habrá hecho daño con esas porquerías. Gracias por compartir mis...